Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 105 del Tratado de Baba Kama. Vimos en la Mishnah que estamos analizando que si una persona robó, tiene que devolverle el valor de lo que robó a la persona que fue robada. Si esa persona no se encuentra a su lado, tiene que ir hasta donde está para dárselo. Dijimos, pero si le perdonó, el que fue robado le perdonó, y le dijo, ¿sabes qué? No me lo devuelvas. ¿Sí? Le puede perdonar, Chutz mi pajot mi shabe peruta, es decir, le perdono, te perdono todo lo que me robaste menos un céntimo. Entonces, dice, En Hutzarich le olijo a Harab, no tiene por qué ir detrás de él a buscarlo en Australia, si se fue a Australia, para devolverle ese dinero. Y sobre esto discute, perdón, la Gemara. Amar Rafapa, dijo Rafapa. Los Shanu, esto fue enseñado cuando, Ela, Sheen Gezela Kayeme, el objeto robado Memikre no taja si peruta. Esa menos de una peruta, ¿sí? Ya no está, ya no existe. Y menos de una peruta no se llama una deuda de dinero que tiene que devolver. Bien, vamos a poner así. Muy bien. Eso es la opinión de Rafapa. Aval, pero, continúa Rafapa y dice, esa media peruta, que es de la Cayemet, si todavía existe, sería le deja jarab. Tiene que ir ahí donde se encuentre la persona robada y devolverlo. Aishinan, Shemati Yaker. ¿Por qué? Porque ¿qué temor tenemos? Que a lo mejor ese objeto que ahora vale menos de una peruta, ahora se encarezca y suba por encima del valor de una peruta y se llama que tiene una deuda con esa persona. Y que de hambre, ¿quiénes dicen? Amar la papá, que dijo la papá. Lo Shena, desde la Kayemet, ve lo Shena, Shen, desde la Kayemet. Hay otra versión que dice que la papá dijo que no hay diferencia si lo que robó está presente o no está presente. De todas formas, él no sabe irle jajarar, no tiene por qué ir detrás de él, le shema teyaker lo hashinan, y que a lo mejor se encarezca ese objeto, no lo sospechamos. Continúa la Gemara y dice, Amar Rabba, Gazal shalosh agudot beshalosh perutot. Es decir, robó tres fajos de verduras que valen tres perutot, tres monedas. La peruta es la moneda de menor valor. Es decir, que cada una vale una peruta. Beuzlu, y bajó el valor de las tres agudot. Veamdu al Shtaim, y ahora valen dos. Las tres valen dos. Tres por dos. Bien. Dice, Im a Hazir lo Shtaim, si le devuelve dos, Hayab Lachdir a Jerez, le tiene que devolver la tercera. La tercera también. Eh, Betana Tuna, y así también enseñamos en la Mishnah. Gazal Hametz, Beabara la Pesach. Si robó Hametz y pasó sobre el Pesach, tenemos que se está prohibido en Aná. Omerlo le dijo, Aresha Jalefaneja, he aquí que aquí está tu Hametz. ¿Sí? Y viene el Rabba y puntualiza y dice, Tama, deite, beene. ¿Por qué le puede decir esto? Aquí está tu Hametz. Porque Hametz está aquí presente. Ah, lete beene. Pero si ese Hametz ya no se ve, entonces tiene que devolver el valor de lo que robó en el momento del robo. De Afalgab, de Ashta, la mamona, y a pesar de que ahora no se considera dinero que van de mi cara mamona, puesto que originalmente sí era un dinero perdón, si era un objeto que tenía un valor económico, va a Shalume, lo tiene que pagar. De la misma manera, a Hanami, aquí también, Afalgab de Ashta, a pesar de que ahora lo sabe perutá, cada una de las verduras no vale por sí sola una perutá, que van de mi cara a Jave, sabe peruta, puesto que originalmente sí valía una peruta, cada una de ellas, vale de Shalom, tendrá que pagar. Trae nuevamente la Gemara, otra duda. Vale, Raba, preguntó Raba. Gazal Shete Agudot de peruta. Robó dos agudot, dos verduras que valen las dos juntas una peruta. Muy bien. Vejezirlo a Hadmen y le devolvió una sola. Mahu, ¿cuál sería la ley? Miambrinan, hasta Lika Gezela. Es decir, ¿acaso nosotros decimos que no te tiene que devolver la otra? Porque puesto que ya devolvió una, la que tiene en su mano no vale una peruta y por lo tanto no tiene una deuda, no se llama que robó. O Dilma, o a lo mejor, los Hadar Gezela de Jave Gabe.
no devolvió lo que robó y tiene que devolver entonces también la segunda verdura. Adar Pashta, vuelve Raba y explica su duda, dice que Zela en Can, Ashaba en Can. Es decir, entiende la Gemara que la intención de Raba, ¿cuál es? Que puesto que no hay ahora mismo en su poder un objeto robado que valga por lo menos una perutá, por lo tanto, no se considera que le devolvió ningún objeto robado y por lo tanto tampoco hay ninguna cosa que devolver. Y que es de la Encan, a Shabayeshkan. Entonces, sobre esto se sorprende la Gemara y dice, al contrario, si no hay robo, por lo menos hay objeto devuelto. Imagen Nishar Beyado, si aquello que queda en su mano no se considera un objeto robado, porque bajó de su valor de una peruta. Entonces, se puede entender que ya se consideró Sheshiveta que devolvió el objeto robado por aquello que devolvió la primera verdura. Explica la Gemara y dice, Ajika más Rapa. Así es como dice Rapa. Afalpi, la Enkan, a pesar de que aquí no hay un objeto robado, mitzvah ashabá Enkan. Es decir, tampoco hay una mitzvah de devolver ese objeto que ya bajó de su valor de una peruta. Trae la Gemara ahora otra duda y dice, Amar Raba, Hare Amru, Nazir Shegilach. Vemos un tema parecido sobre una ley que tiene que ver con el Nazir, con el nazareo. Dice, en la Mishnah dijeron, un Nazir que se cortó el pelo, se afeitó la cabeza, Veshiyesh Searot, y dejó sin afeitar dos pelos, lo sabe lo club, no hizo nada. ¿Por qué? Porque tiene que afeitarse toda la cabeza. Estamos hablando de cuando el Nazir terminaba su proceso de nazareato. Bien, tenía que afeitar toda su cabeza, todo su pelo. Ahora, si dejó dos pelos, es como si no hubiese cumplido con esa parte. Lo hace Melo Club. Va de Raba, preguntó Raba, y la Ahat, ni Sharahat. Ahora, si afeitó un cabello y dejó uno, Mau, ¿cuál sería la ley? Amarle, Rabaja, mi difti le Rabina. Le dijo Rabaja de difti a Rabina. Nazir Shegilach, ajat ajat. Un nazir que se va afeitando la cabeza pelo a pelo, uno por uno. Kami Bayele le Raba. Entonces, sobre esto tiene una duda Raba. Seguro que no tiene que le galea con los batajat. No tiene que afeitarse la cabeza de una sola vez. Si es así, cuando quedaron dos cabellos, Yeshiur mitzvat giluach. Sigue existiendo la cantidad necesaria para que exista la mitzvah del giluach, de afeitarse. Que Shegilach se hará Rishoná cuando ahora afeitó la primera de esas dos que quedaban, solamente queda una. Y seguro que ahí Yatzaye de Jobat giluach ya no está obligado a afeitarse. Amarle le dijo Rabina, lo exige, es decir, es necesario establecer nuestra duda de Raba cuando que gon shenashar ajat mehen begilach ajat. Es decir, uno lo depiló y otro lo afeitó, lo cortó. Y Amrinan, hasta mi ha leka shiur. ¿Acaso nosotros decimos que ahora, de todas formas, no quedó la cantidad de pelo necesario para tener la obligación? O Dilmao a lo mejor. Lo Giluahu, a lo mejor esto no se llama que se afeitó. De Meikara, porque desde el principio, Ha Shiyer Shetesearot, principio quedaban dos pelos. Ve hasta Kigilach, pero cuando se afeitó, lo Abu Shetesearot, no había dos pelos. Entonces, después de que puso esta pregunta, Adar Pashta, es decir, ahora volvió y la respondió. Que sea en Kan, Giluach en Kan. Y si no hay pelo, no hay afeitado. Entonces la Gemara se pregunta y dice al contrario, y se arencan, si no hay pelo aquí, y luego yeshkan, por lo menos lo que se afeitó se lo afeitó. Ají Kamar, si es como quiere decir, afalpish se arencan, a pesar de que no hay pelo aquí, mitzvah giluach en kan. La mitzvah de afeitarse no recae en este caso. Muy bien. Trae la Gemara otra duda. Dice, Beamar Raba, Hare Amru,
dijo Raba, pero si ya se enseñó antes en la Mishnah, Habit Shoheres, un tonel que es de arcilla, que contiene vino, ¿verdad? Shenikeba, es decir, que se le hizo, se perforó, Ustamua Shemarim, y ahora los conservantes, no los conservantes, el pozo del vino bloqueó ese agujero y ya no sale vino. Sí, lo obturó. Dice, Itziluha, es decir, esos pozos que cerraron ese agujero, Itzilu et aliyah shelo tabo alea tuma tabai. Es decir, que salvaron a ese vino de que no se puede impurificar porque se considera que el tonel está cerrado. Raba preguntó Raba y dice, un jabit de Jerez, un tonel que está hecho de arcilla, que se agujereó, agaf hatzia, es decir, lo cerró con qué? Con yeso. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Amarle Rabbi Yemar, le Rabashi, le dijo Rabbi Yemar a Rabashi, la Mishnatenu hizo, ¿acaso no es el mismo caso que nuestra Mishnah? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, Javid Shenikba Ustamuha, un tonel que se agujereó y la cerró con Shemarim y Tzilua, con el pozo, entonces ahí se salvó el vino. Ahora, UPKK Bismora, es decir, cerró el agujero con hojas de vid o con ramas de vid, eh, ese tonel no queda libre de la impureza. H y en marea, hasta que Betit Minatzedadim, es decir, hasta que unte en los lados, ¿sí? Con tit, con yeso, ahí donde está la hoja, ¿no? La rama está dentro del agujero, tiene que sellar alrededor de esa hoja para que se considere que ahí ya no va a recibir impureza. Ayuba Stein, ahora si había dos, es decir, que cerró el agujero con dos ramas de vid, en Javid Matzila Mitumá, ese tonel no se salva de la impureza, hasta que no ponga yeso en los lados. Bien, Uben Zemorá Lejaberta, es decir, por los lados de las dos ramas y entre una rama y la otra. Ahora, viene la Gemara y puntualiza, dice, Tahama de Maraj, el motivo por qué es que no recibe, porque le untó ese yeso por alrededor, a lo Maraj, pero si no lo untó, ese tonel va a poder recibir impureza. Emai, ¿qué vamos a decir? Que Shelo Mireach lo Matzliach Javid, y que si no unta, no puede salvar al tonel. Betehebe ki agaf mejetzia. Y será considerado como un agaf jetzia. Explica la Gemara. Hambre ajiashta. Así también fue dicho. Vejize dome. ¿Acaso, perdón, decimos ajiashta? ¿Acaso eso se parece? Atam, en el hecho de taponar el agujero de un barril. Y lo maraj lo cae. Es decir, si no unta ese yeso, no se va a poder sostener esto que está bloqueando la sétima, la, eso que él obturó, y el hueco se va a volver a abrir y entonces va a recibir impureza. La Gavgetzia, bemidi de cae. Es decir, Bedabar Shema, Shekebar Stam, Ya'amod lo Veloyipol. Es decir, cualquier cosa que ya esté ahí bloqueando y que no vaya a caer. De todas formas, el Safek, la duda, no fue resuelta. Continúa la Gemara y dice, Amar Raba, Hare Ambru Gazal Hametz Babar Alaba Pesach. Una persona robó Hametz y lo guardó en su poder durante Pesach. Omerlo Are Shelcha Lefaneja. ¿Qué le dice el ladrón al robado? Pasa a Pesach, le dice, mira, aquí está tu Hametz, llévatelo. ¿Sí? Entonces va Raba, preguntó Raba. Después de que pasó Pesach sobre ese Hametz robado,
Nishba Alab, juró, Sheno Nimsa Eslo, Veshelo Gazlu, Veajar Kach, Odesh Shiker. El primero juró que él no había robado ese Hametz, que no estaba en su poder, y después reconoció que había mentido. Mahu, ¿cuál es la ley? Ni Ambrina, ¿en acaso decimos que van de I, Mignav, Baeshlumele? ¿Acaso decimos que puesto eh, que van Shedavka, que Shahametz Be'ayin, que solamente cuando el Hametz está visible, él puede eximirse de él y de decir que lo robó, y ahí decir, aquí está lo tuyo ante ti? Pero si robó y el Hametz y Sarech de Shalem tiene que pagar al que fue robado, Ima Shibui Shel Sha'ata Gedela, es decir, el valor de lo que valía ese Hametz en el momento de haber sido robado. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Mamona, Kafarle, Aliedea Shebuá, por medio de este juramento, se eximió a sí mismo de pagar en el caso del robo. O Dima, a lo mejor, Ashta Mihat Hamanach. Ahora, de todas formas, el Hametz lo nignav no está robado y está ahí puesto delante de él. Viajó Luliftor, Boetasmo, y ahí él se podría eximir del hecho de que está devolviendo el objeto robado. Beafra, Bealmahu, sin embargo, ¿qué vamos a decir? Ese Hametz es polvo de la tierra, como decimos Kal Hamirá, la anulación del Hametz. Velo Kafar Le Mamona. Y por lo tanto, sí, Asurhu está prohibido sacarle provecho. Velo Mishum, eh, y entonces no tiene un valor. Velo Nashab, Kafar Le Mamona. Y no consideramos que le está devolviendo el dinero robado. Dice la Gemara, Milta, Dibaye le Raba, Pshita le Raba. Es decir, eso que Raba estaba dudando, Raba, era evidente para Rabá. Se llama Rabá, pues dijo Rabá, una persona que viene a cobrar a su compañero. Shori Shenaga, perdón, Shori Ganavta. Es decir, me robaste mi toro. Tú amarlo Ganavti. Y viene y dice, no, yo no te robé ningún toro. Bien. Matibo Esleja. Entonces le pregunta, Matibo Esleja, ¿qué tienes de bueno en ti, en tu casa? Ponerlo, Shomer Hinamani Alab. Es decir, después de que juró, él se echa para atrás y dice, bueno, entonces que no es que lo robé, es que estoy guardándolo como si yo soy un Shomer Hinam. Entonces estamos diciendo, una persona que viene y le dice a otro, me robaste mi toro, ¿bien? Y él le responde, no, yo no te robé nada. Entonces le dice, ¿y entonces qué hace mi toro ahí en tu establo? Dice, Shomer Hinamani, yo soy un cuidador gratuito, ¿sí? Y jura sobre eso. Después de esto reconoce que mintió. Hayab, ¿qué tiene perdón, Hayab tiene que traer una ofrenda por haber jurado en falso. Porque Afalpi, Shegam Lifnei Ashebua, porque incluso antes de que juró, él reconoció que el toro se encontraba en su posesión. Sharepatare Tatzmo, mi Geneva Beaveda. Es decir, el hecho de que él dijo, yo soy un guardián gratuito, se exime de si el toro fue robado o si el toro se perdió. ¿Sí? Y por lo tanto, Behemet Kevan Sheu Genabo, puesto que él en realidad sí que lo robó, tiene incluso que fue Beones, tiene que pagar y devolver el objeto perdido. Perdón, el objeto robado, el toro. De la misma manera, si juró en falso y dijo, Shomer Saharani, Alab, yo soy un cuidador a sueldo, también tiene que traer por el juramento su ofrenda, porque Share Patar Atzmo se eximió a sí mismo con ese juramento falso de Mishebura Umeta, es decir, que si se le rompió una pata al toro o si se murió. Que Din Shomer Sahar, como aquel que es cuidador con un salario, que está exento de si ocurre algo de fuerza mayor. De la misma manera, si juró en falso, Shoel Anialab, yo te lo pedí prestado, y después reconoce que no, Hayab tiene la obligación de traer su ofrenda por el juramento.
Share Pataratzmo, porque él se eximió a sí mismo con ese juramento, diciendo que se lo había pedido prestado, Memeta Umehamat Melajá. Es decir, si el animal murió por causa del trabajo, como una persona que pide algo prestado. Alma, ¿qué vemos de aquí? Afal Gavdeha Kaem. Es decir, Shashora de Omed Birshutó, el toro está ahí en la posesión del que lo robó. Y él reconoce que el toro pertenece al que lo está viniendo a reclamar. Ahora, Akshav, en Kankefirá, no hay, no se dice que está negando lo que ocurrió. De todas formas, que van de ahí Migniv, es decir, puesto que si lo robase su juramento, ¿qué va a hacer? Mamona kakafar, es decir, lo que le está negando y diciendo que no le debe dinero. Ashtanami, entonces aquí también, Mamona kakafar, lo que está renegando es del dinero. Entonces, Hanami, también en la duda de Raba, Afalgab de Afra Be'almahu, a pesar de que ese pan, ese hametz, ahora es polvo de la tierra, que van de ahí, Mikniv, Bae Shalume, si lo hubiese robado tendría que pagar, de Shalumele le tendría que pagar Mamona Mealia, dinero contante y sonante. Ashtanami, entonces también, Mamona Kafarle, lo que le tiene que hacer es que él está negándose a pagar y entonces le va a tener que indemnizar, le va a tener que pagar por el juramento en falso. Yati Raba, vino y preguntó Raba, recamarle Shamata, Yashab Raba Beamar et Hadinazé, se sentó Raba y enseñó esta ley. Y tibe Rabamram le Raba, le preguntó Rabamram a Raba, y esta ley que acabamos de ver. Bien, dice, ¿qué le preguntó? Le trajo una vereitá que habla del versículo que dice, O matzabeda vejihashba, una persona que encontró un objeto y se la quedó, la escondió. ¿Cómo entendemos, cómo explicamos este versículo? Vejihashba en ella, ¿qué viene a excluir? Leprat lemode beikar. Es decir, es para excluir el que reconoce Beikar Hamamón, es decir, que el dinero en sí se encontraba en él. Shushar Litboa. Entonces viene la persona a cobrar. El Ashetoen Shun Imsa Etzlo Beheter. Pero la persona está bien y dice que ese dinero está en su poder de manera permitida. No es que te lo robé, es que llegó a mí de una manera permitida. Como, por ejemplo, Shori Ganavta, Veo Omer lo Ganavti, Matibo Esleja, Ata Mejartoli. Viene y le dice, oye, tienes mi toro, me lo has robado. Yo no te he robado nada. Dice, no, y entonces, ¿qué hace ahí mi toro ahí puesto en tu campo? Dice, tú me lo vendiste, ¿sí? Ataneta no, libre matanao, o le va a decir, tú me lo regalaste. O si le dice, Abija Mejaroli, tu padre me lo vendió. Abija netano libre matana, tu padre me lo dio de regalo. Ajer para ti rats, ajar para ti rats. El toro salió corriendo detrás de mi vaca. Me helaba escri, vino por sí solo. Toaeba derech metzativ, me lo encontré perdido en el camino. Shomer Hinamani Alab, Shomer Saharani Alab, yo soy un cuidador gratuito, soy un cuidador de pago. Shoel Ani Alab, lo pedí prestado. Benishba y jura. Jodé sobre esto, Jodé, ahora viene y reconoce que mintió. Entonces, ¿qué diríamos? Yahol, Yehayab. A lo mejor tendría que tener una ofrenda por el juramento del falso. Talmud Omar, por eso nos dice el versículo, Vejijesh bah, es decir, que lo negó, lo ocultó. Brad le de Eso es una, viene a excluir el que reconoce el Icar, es decir, que es verdad, ese toro es tuyo, pero como llegó a mí, no lo robé. Después la Gemara dice a Marle, le dijo, perdona, Rabba Ambram, te dura, es decir, eres cruel, te falta corazón. Y Tania, ahi, de que amarle helaj. Es decir, tenemos una vereitá que estamos hablando, Shashor nimtza lefanenu, que el toro está aquí delante de nosotros, Benitva, y el que viene a cobrar,
dice al dueño del toro, el que viene a ser cobrado, perdón, le dice al dueño del toro, que Jau, cógelo, Vimken, si es así, que Bar, en Efshadut, Shevuato, Tiftor, roto. Ya no hay posibilidad de que su juramento lo exima. La gen, por lo tanto, en un que Firat Mamon, no se considera que está, ¿cómo es la palabra? No, esa es la palabra. Está, está diciendo que no le debe dinero, ¿sí? Muy bien. Kikiamina de Kaima Beagam. Yo estoy hablando de que, sobre el caso en el que el animal no está delante de él, sino que se encuentra en el pantano. Y entonces ahí puede ser que el juramento lo exima de esa mentira. Pregunta entonces la Gemara sobre la veredad de arriba y dice, Atame hartoli, tú me lo vendiste, mai, cómo es, modebeikar, ika. Es decir, aquí está reconociendo, es verdad, el toro era tuyo, sí, pero ukofer dakol, aquí ya no está reconociendo que el toro es suyo. Tú me lo vendiste, quiere decir que ya es mío. Es decir, no te debo nada porque ese toro ahora es mío. Entonces, ¿cómo me dices que es modebeikar, que reconoce una parte? Dice, lo exige, esto es necesario. ¿Cuándo? De amarle, cuando le dijo, lo natati leja de mí. Shakil toreja bezil. Es decir, le dice, no te di el dinero del pago del toro. Por lo tanto, coge tu toro y vete. Es decir, no es que le esté diciendo el toro es mío, quédatelo. Dice, tú me lo vendiste. Ok, todavía no te pagué el dinero. Hicimos quiñán, hicimos algo de adquisición. Todavía no te doy el dinero. Coge tu toro y vete y ya está. No, no me interesa ya comprarte. Entonces, otra vez pregunta la Gemara. Dice, Atán netatoli, tú me lo diste. Abija netanoli, tu padre me lo dio. Maima de Beikar, ¿cómo es este caso un caso en el cual está reconociendo que lo Icar, el esencial, de que el toro es de la otra persona? Maima de Beikarica. Entonces responde y dice, estamos hablando de qué caso, Medubar, de Amarle, que le dijo, Almenad de Abitna Lach Neyach de Nafsha. Es decir, le dice, a condición, Sheeseleja Najatruach. A condición de que te convenga. Hay un Sheeseleja, eso toba, a condición de que te haga algún favor. Vela Betle y no lo hizo. Entonces, ¿qué va a decir? Shakir Toreja, Besil. Es decir, tú me diste el toro a condición de que yo te haga un favor. No te hice el favor. Ok, coge tu toro y vete. Entonces, ¿qué está haciendo? Está negando el Icar, que el toro es de la persona que viene a reclamarlo. ¿Por qué? Porque dice, tú me lo diste. ¿Sí? Ahora, tú me lo diste, a priori estaríamos diciendo, entonces no está reconociendo que es del otro. Está diciendo que es tuyo. Que no, tú me lo diste con una condición, yo no cumplí la condición, ok, el toro es tuyo, vuelvo a cogerlo. Con ese argumento, ¿qué está haciendo? Tratando de librarse, está jurando para tratar de librarse de tener que pagar la multa por haber robado el Keren y el Homesh. Bien, entonces ahí, por eso decimos que paga. Otra pregunta. Toeva de la Mezzati. Me lo encontré por el camino. Lema, vamos a decir, Ibe lach lehadure li. ¿Qué le va a decir el dueño del toro? Tendrías que habérmelo devuelto. ¿Sí? El leja Geneva que de la misma, no hay mayor robo que este, te lo encuentras, sabes que es mío, no me lo traes, me lo estás robando. Después de la Gemara dice, Amar, Abu Adi Shmuel, dijo el padre de Shmuel, Beomer Shebua, es decir, estamos hablando aquí, que dice el juramento, yo juro, Averá Matzati, un objeto perdido me encontré. Velo Ayiti Yodea, Shishelja, pero yo no sabía que era tuya. Shechidelenalah, para devolvértela. Muy bien, otra vez, ¿qué está haciendo? Está negando su parte de robo para no tener que pagar el cofre. Trae la Gemara una veredad sobre este tema del Shevuat Haedut a la verdad, de jurar para un objeto perdido. Tania, enseñó una veredad.
Amar, Benazai, dijo Benazai, Shalosh Shavuot Hen. Hay tres tipos de juramento. Y Kirba, lo bemotza, velo ba. Es decir, ¿cómo son las tres formas en las cuales se jura cuando se viene a jurar un solo testigo? Dice, Aim, ¿acaso viste mi objeto perdido? Y él jura y dice, no lo vi. Y después reconoce que mintió. La primer caso, ¿cuál es? Que después viene y dice, Ikir va. Es decir, conozco ese objeto perdido, velo bemotzea, shera'a et aveda shehu bershut ajeret, vio ese objeto perdido que está en la posesión de otra persona. Ah, eno yodea, pero yo no sé, mihu adam shemetzah, no sé quién lo encontró. O fan sheni, el segundo caso, ¿cuál es? Bemotzea velo ba. Es decir, yada, yo sé, sheploni matzáveda, es decir, que Fulanito encontró ese objeto perdido. Ajloya da imhi shel atodea, pero no sé si es tuya que vienes a cobrarla ahora. Tercer caso, ¿cuál es? Lo va, velo metzá. Bien, es decir, no sé si es tuya y tampoco sé si la encontraron. Pregunta entonces la Gemara sobre la veraitá y dice, lo va, velo metzá, velo bemotzea. No sé si es tuya y no sé si se encontró. Entonces, si es así, Kushta Ishtaba, en realidad está jurando que no vio el objeto perdido. Bueno, yo de a mi matzá, no lo vio y no sabe de quién es. Ma Shayach Mikre Kazde de Korban Shavua. ¿Acaso en un caso así hay que traer una ofrenda por haber jurado? Responde la Gemara y dice, Emma, ¿qué vamos a decir? Va Ubemusa. Es decir, Jodé, él reconoce que sabe también que estaba perdido y también quién encontró el objeto perdido. Explica entonces la Gemara y dice, Lema y Geta, digamos a lo mejor que la alajá, ¿sí? Rabbi Ami, perdón, Lema y el Geta, es decir, ¿en qué alajá me viene a afectar esto que estamos diciendo? Rabbi Ami, Amar, Rabbi Hanina, Rabbi Ami dijo, en nombre de Rabbi Hanina, Liftur Ushmuel Amar Lejiyu. Es decir, Rabbi Rabbi Hanina dice que esa veredicta viene a eximir en estos casos del pago y Shmuel dice que viene a obligar a pagar. Muy bien. Weplukta de Hanetanae y esta discusión entre estos dos Tanaim, a Amoraim Nihleku, los sabios de la Gemara discutieron sobre la mahloket de dos sabios de la Mishnah que están en la veredicta de Tanya, como se enseñó en una veredicta. Hamashbia Edehad, una persona que hace jurar a un testigo. Patur está exento el testigo de la ofrenda del juramento. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar dijo Rabbi Shimon, Mejayeb, que no, tiene que pagar. De Maika mi pligue, ¿dónde está la discusión? Dice Mar, Sabar, un sabio opina, Dabara Gorem le mamu que mamundame. Algo que provoca una pérdida económica es como si tuviese un valor económico desde antes. ¿Sí? Umar Sabar, y el otro sabio que opina, Lav que mamondame, no es como si fuese dinero. Hasta aquí llega este DAF. Antes de que lleguemos a Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, nos encontraremos para estudiar la página 106 de nuestro tratado. Que tengamos un excelente día. Piscu Veinsu.